Disolución de la sociedad. La terminación de la sociedad se presenta en tres momentos. Primero, acaece la causal de disolución, luego viene la liquidación y se concluye con la extinción. La disolución, que es el hecho jurídico que desemboca en la liquidación de la sociedad, se presenta por el acaecimiento de una cualquiera de las causales establecidas en la ley. Implica el final de su plenitud jurídica, la resolución de sus relaciones vinculantes, así como la cesación del desarrollo de su objeto social. Si la causal de disolución no se subsana o no se enerva, esta lleva a la liquidación de la sociedad. La liquidación es un proceso en virtud del cual los activos de la sociedad se convierten en dinero, se pagan los pasivos externos y el remanente se le reembolsa a los socios. Concluida la liquidación, se produce la extinción, que implica el desaparecimiento de la sociedad del mundo jurídico, hecho que se formaliza con la inscripción del acta final de liquidación en el registro mercantil. La disolución como tal produce numerosos efectos en varios frentes. En relación con la empresa, le pone fin a la misma, imposibilitando iniciar nuevas operaciones, pero pudiéndose concluir las iniciadas antes del acaecimiento de la causal. En relación con la capacidad de la sociedad, ésta se restringe a realizar las operaciones propias de la liquidación del patrimonio social y concluir en la medida de lo posible las operaciones en trámite. En relación con el patrimonio, este deja de estar al servicio del objeto social para asumir la función exclusiva de ser prenda general de los acreedores. En relación con el contrato, la disolución implica que algunas cláusulas del mismo pierden vigencia, como son las relacionadas con el objeto social o con las funciones de la junta directiva, adquiriendo vigencia otras, como son precisamente todas las relacionadas con la forma de adelantar la liquidación del patrimonio social. En relación con los órganos de la sociedad, también se generan efectos sobre los mismos. Los órganos de dirección continúan teniendo la trascendencia que tienen, pero sus determinaciones deberán tener relación directa con la liquidación, pues a ellos les compete la dirección y el control del proceso liquidatorio, lo que implica la elección del liquidador o liquidadores, así como de la junta asesora de los mismos. En cuanto a los órganos de administración, la junta directiva se transforma en simple órgano consultor del liquidador, puesto que todas las funciones administrativas le corresponden únicamente a éste, salvo las que por ley le corresponden al máximo órgano social. El representante legal cesa en su función de desarrollar el objeto social, pero adelanta las funciones del liquidador hasta tanto éste sea designado. En cuanto al órgano de fiscalización, el revisor fiscal sigue cumpliendo un papel capital en la sociedad, pero ya desde la óptica de la nueva situación legal en la que se encuentra, lo que implica velar por el cumplimiento de las nuevas normas que le aplican a la sociedad, particularmente en lo que tiene que ver con oponerse a la realización de nuevas operaciones, así como revisar la cuenta final de liquidación. En relación con el nombre de la sociedad y con la finalidad de alertar a los terceros de su nuevo estatus jurídico, el mismo debe complementarse con las palabras en liquidación. En relación con la personería jurídica, no se produce el efecto de terminación de la misma, como ocurre con la muerte de la persona natural, por lo que no se puede asimilar el proceso liquidatorio a un proceso de sucesión. La personalidad jurídica se mantiene hasta la extinción de la sociedad, con cambios en algunos de sus atributos como la capacidad, el patrimonio y el nombre. Son múltiples las causales de disolución de la sociedad. Además de las que los socios pacten en el contrato, la ley menciona unas genéricas para todos los tipos societarios y otras específicas para cada uno de los tipos. Las genéricas son el vencimiento del término de duración, cuando de conformidad con los estatutos la sociedad lo tiene, la imposibilidad de desarrollar la empresa social, la terminación de la empresa social, la extinción de la cosa o cosas cuya explotación constituye el objeto de la sociedad, la reducción o aumento del número legal de asociados, la decisión de los asociados, la decisión de la autoridad competente
y la nulidad del contrato. La sociedad colectiva se disuelve, además, por una serie de causales que atañen a los socios como son la muerte de alguno de ellos, su incapacidad sobreviniente, su declaratoria de insolvencia y la enajenación forzada de su interés social a un extraño. La sociedad en comandita también se disuelve cuando sobre alguno de los socios gestores recaen cualquiera de las causales mencionadas para los socios de la sociedad colectiva, cuando desaparece alguna de las dos categorías de socios que tienen y cuando ocurren pérdidas que reducen sustancialmente su patrimonio. La sociedad de responsabilidad limitada, además de las causales generales, también se disuelve cuando ocurren pérdidas que afectan sustancialmente su patrimonio. Por su parte, además de las causales generales, son causales de disolución de la sociedad anónima las pérdidas que reduzcan su patrimonio por debajo del 50% del capital suscrito. Finalmente, la ley prevé unas causales especiales de disolución de la sociedad por acciones simplificada, las cuales coinciden con las causales generales establecidas para los otros tipos societarios, y además las pérdidas que reduzcan el patrimonio por debajo del 50% del capital suscrito. Para conjurar los efectos que puede traer el acaecimiento de una causal de disolución, particularmente el inicio del proceso de liquidación, dependiendo de cuál sea la causal, puede hacerse una reforma estatutaria que elimine los presupuestos de hecho de la misma, o bien en algunos casos pueden tomarse las medidas necesarias para subsanarla, evento en el cual estaremos hablando del enervamiento de la causal de disolución. Disolución de la sociedad. La terminación de la sociedad se presenta en tres momentos. Primero, acaece la causal de disolución, luego viene la liquidación y se concluye con la extinción. La disolución, que es el hecho jurídico que desemboca en la liquidación de la sociedad, se presenta por el acaecimiento de una cualquiera de las causales establecidas en la ley. Implica el final de su plenitud jurídica, la resolución de sus relaciones vinculantes, así como la cesación del desarrollo de su objeto social. Si la causal de disolución no se subsana o no se enerva, esta lleva a la liquidación de la sociedad. La liquidación es un proceso en virtud del cual los activos de la sociedad se convierten en dinero, se pagan los pasivos externos y el remanente se le reembolsa a los socios. Concluida la liquidación, se produce la extinción, que implica el desaparecimiento de la sociedad del mundo jurídico, hecho que se formaliza con la inscripción del acta final de liquidación en el registro mercantil. La disolución como tal produce numerosos efectos en varios frentes. En relación con la empresa, le pone fin a la misma, imposibilitando iniciar nuevas operaciones, pero pudiéndose concluir las iniciadas antes del acaecimiento de la causal. En relación con la capacidad de la sociedad, ésta se restringe a realizar las operaciones propias de la liquidación del patrimonio social y concluir en la medida de lo posible las operaciones en trámite. En relación con el patrimonio, este deja de estar al servicio del objeto social para asumir la función exclusiva de ser prenda general de los acreedores. En relación con el contrato, la disolución implica que algunas cláusulas del mismo pierden vigencia, como son las relacionadas con el objeto social o con las funciones de la junta directiva, adquiriendo vigencia otras, como son precisamente todas las relacionadas con la forma de adelantar la liquidación del patrimonio social. En relación con los órganos de la sociedad, también se generan efectos sobre los mismos. Los órganos de dirección continúan teniendo la trascendencia que tienen, pero sus determinaciones deberán tener relación directa con la liquidación, pues a ellos les compete la dirección y el control del proceso liquidatorio, lo que implica la elección del liquidador o liquidadores, así como de la junta asesora de los mismos.
En cuanto a los órganos de administración, la Junta Directiva se transforma en simple órgano consultor del liquidador, puesto que todas las funciones administrativas le corresponden únicamente a éste, salvo las que por ley le corresponden al máximo órgano social. El representante legal cesa en su función de desarrollar el objeto social, pero adelanta las funciones del liquidador hasta tanto éste sea designado. En cuanto al órgano de fiscalización, el revisor fiscal sigue cumpliendo un papel capital en la sociedad, pero ya desde la óptica de la nueva situación legal en la que se encuentra, lo que implica velar por el cumplimiento de las nuevas normas que le aplican a la sociedad, particularmente en lo que tiene que ver con oponerse a la realización de nuevas operaciones, así como revisar la cuenta final de liquidación. En relación con el nombre de la sociedad y con la finalidad de alertar a los terceros de su nuevo estatus jurídico, el mismo debe complementarse con las palabras en liquidación. En relación con la personería jurídica, no se produce el efecto de terminación de la misma, como ocurre con la muerte de la persona natural, por lo que no se puede asimilar el proceso liquidatorio a un proceso de sucesión. La personalidad jurídica se mantiene hasta la extinción de la sociedad, con cambios en algunos de sus atributos como la capacidad, el patrimonio y el nombre. Son múltiples las causales de disolución de la sociedad. Además de las que los socios pacten en el contrato, la ley menciona unas genéricas para todos los tipos societarios y otras específicas para cada uno de los tipos. Las genéricas son el vencimiento del término de duración, cuando de conformidad con los estatutos la sociedad lo tiene, la imposibilidad de desarrollar la empresa social, la terminación de la empresa social, la extinción de la cosa o cosas cuya explotación constituye el objeto de la sociedad, la reducción o aumento del número legal de asociados, la decisión de los asociados, la decisión de la autoridad competente y la nulidad del contrato. La sociedad colectiva se disuelve, además, por una serie de causales que atañen a los socios como son la muerte de alguno de ellos, su incapacidad sobreviniente, su declaratoria de insolvencia y la enajenación forzada de su interés social a un extraño. La sociedad en comandita también se disuelve cuando sobre alguno de los socios gestores recaen cualquiera de las causales mencionadas para los socios de la sociedad colectiva, cuando desaparece alguna de las dos categorías de socios que tienen y cuando ocurren pérdidas que reducen sustancialmente su patrimonio. La sociedad de responsabilidad limitada, además de las causales generales, también se disuelve cuando ocurren pérdidas que afectan sustancialmente su patrimonio. Por su parte, además de las causales generales, son causales de disolución de la sociedad anónima las pérdidas que reduzcan su patrimonio por debajo del 50% del capital suscrito. Finalmente, la ley prevé unas causales especiales de disolución de la sociedad por acciones simplificada, las cuales coinciden con las causales generales establecidas para los otros tipos societarios, y además las pérdidas que reduzcan el patrimonio por debajo del 50% del capital suscrito. Para conjurar los efectos que puede traer el acaecimiento de una causal de disolución, particularmente el inicio del proceso de liquidación, dependiendo de cuál sea la causal, puede hacerse una reforma estatutaria que elimine los presupuestos de hecho de la misma, o bien en algunos casos pueden tomarse las medidas necesarias para subsanarla, evento en el cual estaremos hablando del enervamiento de la causal de disolución.